sociedad de medicina, de no sé qué. Pero ahí está el estudio, yo no le he metido manos, está en inglés, está como salió. Pero una cosa que me parece interesante es que a partir de 1940 hacia 1991, donde cierran esta primera versión de este estudio, el calcio que estaba en nuestros alimentos bajó 40%. El zinc, más del 50% abajo. El potasio, 18% menos. Por ahí les voy a mostrar los cuadros y van a tener en sus manos ese estudio, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa, no? Este estudio se hizo preocupado porque empezó a haber mucha diabetes y muchos problemas de enfermedades relacionados a deficiencias minerales. Y esas deficiencias minerales, no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. Cuando tú estás tomando un alimento, ese alimento, si fue tratado con químicos, el químico arrastra muchos minerales. Por ejemplo, el nitrógeno soluble arrastra al magnesio y arrastra a toda una gama de minerales, entre ellos molibdeno, entre ellos lantano y otros más. Se los lleva. Eso no nos lo dicen. Nosotros empezamos a ver que hay una creciente demanda de productos orgánicos en los años 90. A veces somos medio mal pensados y podemos pensar que eso es, pues, a partir de estos estudios, ¿no? Oye, nos estamos quedando sin minerales. ¿Dónde hay minerales nuevos? Zonas volcánicas, vamos a zonas volcánicas. Bueno, empecemos a traer. Y allá nos llegaron, oye, pidiendo minerales en forma de alimentos. Los primeros emisarios se llamaban comercio justo. Y al consumidor le gusta, o le mueven el corazón, le tocan el corazón diciendo, mira, va a ser para un pueblo de inditos que está metido en las tierras y ellos producen café, pobrecitos. Te va a costar 5 euros más, pero es para ayudar a ti. Tú diste 5 euros más y allá llegaron 5 centavos. Y lo digo con conocimiento de causa. Eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Nosotros pensamos que la agricultura debe de ser una forma más fraterna de compartir el pan, no en forma de limonas, porque no se necesita eso. Necesitamos relaciones claras, fraternas, construir otra humanidad, donde para comer no sea necesario que traigas dinero en el bolsillo, porque si tú tienes dinero y la señora que tiene a su bebé no tiene dinero, imagínate, ¿quién va a poder comprar alimentos? El que trae la bolsa llena. Y el que no tiene dinero para darle a su bebé, que se joda. Creo que no es justo. Y hay algunas cosas que, por ejemplo, cuando hablamos de esta distribución se nos dice, es que hay hambre en el mundo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que hay hambre o será que no hay distribución? Porque en eso se basan todas las empresas. No, es que nosotros queremos que se produzca más
Por eso nos venden los transgénicos. Allí en México se quieren montar sobre nuestros maíces, sobre nuestros cultivos, para que haya más comida, para que no haya hambre en el mundo. ¿Cómo va a haber hambre en el mundo? O si hay alimentos, pero uno de los problemas más graves es que hace 100 años teníamos 250 plantas relacionadas a la alimentación. Teníamos una gran variedad. Ahora se nos redujo a 9 cereales. Y a menos de 14 plantas diferentes. Entre ellos, el 60% lo tiene el arroz, maíz, trigo. Se está reduciendo el abanico de posibilidades de alimentos. Ahora comemos jamón con maíz, le ponen gluten. Al menos allá en México, ¿no? Nos llegan jamones así, pues todo con gluten, todo ya con aditivos. Otra cosa, microorganismos que hacen posible la digestión. Todos sabemos que necesitamos microorganismos. O no sé si no se sepa acá en Europa, ¿no? Pero nosotros teníamos, por ejemplo, el yogur. Nosotros tenemos, por ejemplo, pues diversos quesos que nos hacen posible, las levaduras para el pan. Pero ahora comemos el pan, pero que lleva conservadores, para que puedas estar más tiempo en la alacena, para que puedas tú ir a trabajar toda la semana y nomás hacer un día de mercado y puedas tener ahí sin que se eche a perder nada. Y empiezan los conservadores. ¿Y se han preguntado qué es un conservador? ¿Qué es lo que ataca al alimento? ¿Hongo o bacteria? Un conservador es fungicida o bactericida o un biocida, ¿no? Lo bueno es que cuando tú te comes ese alimento que tenía conservadores, lo bueno es que el conservador se lo puedes quitar y hacerlo a un lado, ¿verdad? ¿No? Tan atrasados estamos en tecnología. No, ¿verdad? No hay manera de quitarle el conservador, el fungicida. Entonces, ¿qué hace en tu estómago? ¿Han visto ustedes un chivo brincando en una cristalería? Si no lo han visto, imagínense cómo entran los bactericidas y los fungicidas en nuestro sistema digestivo. ¿Qué calidad de alimentación vamos a tener? ¿Qué calidad de alimento le estamos dando a nuestros hijos, a la nueva generación que viene? Donde es preocupante que los niños ya no tienen esa capacidad de hacer cuentas de memoria, en parte por desmineralización y en parte también por que ya nomás enseña a usar un dedo. Pero lo más preocupante es la desconexión. Lo más preocupante es que en nuestras sociedades estamos desconectándonos de lo que es la tierra. La tierra ya nada más es algo donde pisar.
Y bueno, eso le hemos preguntado a los niños, oye, ¿de dónde es esa manzana? Y te dice, no, pues ahí del Walmart, del Carrefour. Ya no saben que hay un árbol de manzanas, ya no saben que hay plantas que son las que nos están alimentando, y empieza una desconexión tremenda. Y lo que es peor, que nosotros mismos promovemos eso cuando vemos que el niño está jugando en la tierra, y niño, levántese de ahí, que se está ensuciando. El niño en forma natural todavía trae la memoria antigua, ¿no? Todos tenemos la memoria antigua, una cosa que no la queramos sacar. Pero ellos se meten al suelo. A la tierra, andan buscando la tierrita, andan buscando dónde jugar en la tierra. Y uno ya los está reprimiendo ahí, niño, no se ensucie. Me acuerdo que mi mamá me decía a mí de chiquito, más chiquito que ahora, me decía, no, lávate las manos, Nacho, porque traes microbios. Y a mí eso de microbios, me metía miedo, ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces ya le hacía así yo. El mejor desinfectante es este. ¿No han visto que una manzana se agarra así? De verdad, este es muy buen desinfectante. Mamá, ya. Mis hermanos. Y fue donde me entró la curiosidad, bueno, ¿y eso que me dicen de microbios qué es? Que está ahí pero que no se ve. Y se nos han metido miedos y cuentos y todo eso, y nosotros seguimos en la desconexión. Porque entre más estés desconectado de los procesos naturales, es más fácil que te conviertas en consumidor. Dejas de producir, te conviertes únicamente en consumidor. Todo nuestro alimento tiene que pasar por una caja registradora de una empresa. Cada vez más hay empresas grandes que están aniquilando la tiendita pequeña, la tiendita donde el mismo panadero te ofrece el pan y te puede ofrecer 2 o 3, un queso, un embutido, pero está ahí elaborando el pan a la vista tuya. Pero ya se nos colocó un supermercado y entonces ya vamos allá. Hemos perdido otro ciclo, que para mí es lo peor que hemos perdido. La relación de la tierra con la cultura. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros comemos una naranja, ahora ya es por antojo, ¿no? Oye, se me antojó un juguito de naranja, vamos, aunque no sea época de naranjas, porque podemos traer de Valencia, podemos traer de Europa, podemos traer de África. Se me antojó un jugo de naranja. Ahora podemos alimentarnos de cualquier fruta, aunque no sea su época. Y cosa curiosa, la naturaleza diseñó que a cambios de clima te da ciertos frutos. En un cambio de clima te da a ti cítricos. ¿Para qué? Para que fortalezcas tu sistema inmunológico y no te agarren las gripas o la influenza o ciertos males. ¿Dónde quedó eso? En nuestros pueblos indígenas hay una fiesta, o bueno, allá hay fiesta para todos también, ¿no? Pero alguna de las fiestas es cuando empieza el cambio de clima, de frío, se empieza a llover mucho, por ahí en el mes de agosto, y por ahí en la zona purépecha hacemos el atole de grano. El atole de grano es con elote y se le coloca anís. ¿Cómo sabían los pueblos purépechas que el anís
servía para prevenir influenza. Y ahora que fue el problema del H1N1 y que el mundo se iba a acabar a partir de ese problemón que hubo porque un niño le dio un besito a un puerco y luego le pasó un virus y que no sé qué, si es un cuento ahí mundial, y que gracias a eso empresas de farmacéutica elaboraron medicamentos, ¿no? Me parece que Merck y algunas de esas, porque había una pandemia, ¿no? La influenza porcina, ¿no? Sacaron un producto que se llama Tamiflu. Allá sale $80 la cajita de 10 pastillas. Algo así como 50 euros, bien barato. Pues resulta que el Tamiflu está elaborado a base de ácido chiquímico. Traducción: ácido chiquímico es uno de los componentes del anís. Qué poca madre, decimos nosotros. Si con un té de anís te puedes componer o prevenir, con una infusión de anís. Pero eso esa lectura es la que tenemos que hacer. ¿De qué se trata? El reconectarnos otra vez a la tierra, eso es parte de la cuestión. Entonces ya ves cómo no es nada más cambiar el insumo, ¿no? Es volver a entender el proceso, volver a hacer cultura de la tierra, lo que es agricultura. Por eso a veces nosotros estamos que no le demos tanta cosa de apellidos, la agroecología, la agricultura natural. No, es agricultura, es la cultura que te relaciona con la tierra. Es tratar de reencontrar ese proceso. Es tal vez volver un poco atrás y preguntarse, pues, ¿por qué llegó una palomilla a la manzana? Antes de quererla aniquilar, hay que preguntar: ¿por qué estás aquí? ¿Qué pasó? Ella te lo va a decir. Decía Confucio, ¿no? Le preguntaron a una actriz allá de México, ¿no? Con operaciones de esas por todos lados, así, por acá y por allá, y no sé dónde. Nada más le faltó una en el cerebro para ver si ya se conforma. Porque le preguntaban que si sabía algo de Confucio. Digo, sí, el que inventó la confusión. Entonces le preguntaba, Confucio decía, no, me estoy refiriendo al chino, no al otro que dice nuestra amiga mexicana, decía Confucio: si tú ves una hoja enferma, ve la raíz. Y bueno, yo creo que la forma en que nosotros hemos recibido la educación ha sido de que si ves la hoja enferma, estás haciendo hasta un doctorado sobre hojas enfermas. ¿Sí? Traen el especialista en hojas, al ojólogo, el máster en ocología. No, esta hoja está... En México la carrera de agronomía se hace por partes. Parasitología es una, se supone que es por parásitos, ¿no? Pero está otro que habla de suelos, y hay otro que habla de fitotecnia, y hay otro que habla de zootecnia. Y entonces le preguntas a uno: oye, ¿qué relación hay entre el parásito que tiene tu planta
con el alimento que le das a tu planta. Que ese parásito no se acerque, porque entonces le vamos a dar en todas las... ¿Cómo? Vemos nada más la parte y no vemos la conexión que hay con lo demás. Y este sistema educativo que hay es lo que nos lleva a vernos por fracciones y no por conjunto. A nosotros ya nos están manipulando, porque lo único que se trata es llenar la panza, no le hace de lo que sea. Llenan la panza, pero utilizando una frase de Jairo, llenar la panza no es activar el cerebro. Hay que pensar en el tipo de alimento que estamos teniendo, porque es básico. Me podrán decir ustedes lo que sea de cualquier actividad económica, pero si no hay comida, estamos jodidos. Todos ustedes, y yo también. Cualquier actividad, la que sea. Entonces, es un revalorar el campo, es un reconectarse a la tierra, es un volver a encontrar ese sabor, esos saberes del campo, para volver a hacer. El saber con el ser, para volver a encontrar sabor. Y entonces, bueno, pues bien, lo que nosotros vamos a comentar estos días, pues ya en la parte del curso que vamos a tener, o que ustedes van a tener conmigo, yo me voy a centrar en dos cosas: remineralización de suelos a partir de harina de rocas y microbiología de suelos. Visto esto relacionado, los minerales no están separados de los microorganismos, ni los microorganismos de los minerales. Vamos a hacer una separación para estudiar, pero sabiendo que están en el mismo juego todos. Y en esto, pues bueno, se trata de ver los aspectos de cómo reencontrar formas con recursos locales para nutrir nuestro suelo. Más que nada, nutrir el suelo, porque un suelo nutrido es un suelo sano, donde puedan crecer plantas sanas, donde pueda haber gente sana. Y bueno, pues esa es la cuestión. Se me pasó decirles que en México también estamos asesorando a otros productores que están también en la cuestión de producción de forrajes, frutales, hortalizas, y que en ese andar también les vamos a platicar un poco de las experiencias que ha habido en ese punto, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes vean que con recursos locales se puede hacer muchas cosas. Microbiología, cuando a mí me empezaban a platicar de microbiología, yo lo veía como una cosa de laboratorio. Entonces, pues el laboratorio es un instrumento, es una herramienta, pero no lo es todo para poder trabajar. Yo lo que les digo a ustedes es que el mejor laboratorio es el suelo. Ahí está. Y no hay que moverle mucho. Y nos vamos a enseñar a hacer algunos microscopios campesinos, ¿sí?, que le llamamos nosotros, formas prácticas de ver la microbiología sin que necesites aparatos. Bueno, yo sí necesito estos lentes, ¿no?, porque las gafas sí, o cuando menos un lentito de aumento de esas así, ¿no? Pero nada de aparatos sofisticados, me refiero, porque
los microorganismos tienen sus formas de manifestarse, ¿no? Aunque no los vemos ahí caminando, mira, ahí va un azospirilo, mira qué bonito. No, pero sabemos, ya localizando dónde está, vamos a saber encontrar a ese personaje y vamos a saber si está actuando o no está actuando, cómo actúa. Entonces se trata un poquito de meternos a este mundo tan interesante y que la verdad, pues bueno, tratamos de quitarle los misterios porque realmente no los tiene, ¿sí? O sea, yo cometí tal vez varios errores cuando hicimos nuestro laboratorio, porque bueno, así, yo iba con la idea de decir, bueno, sí está bien, pero para proveer y que no sé qué. Montamos el laboratorio sencillo, aún así era un laboratorio sencillo y sigue siendo sencillo porque pues no tenemos grandes cosas ahí, grandes aparatos. Trabajamos mucho con la gente de Cuba. Yo le debo a ellos esa enseñanza, ¿verdad? De que casi sin recursos podemos hacer cosas. Una cosa que es muy interesante es que pues yo estaba preocupado porque no tenía gente capacitada, ¿no? Y pues lancé una convocatoria, llegó una máster, le digo más cerca que otra cosa, pero llegó. Y entonces me dice, yo quiero ese trabajo. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo experiencia en reproducción de hongos entomopatógenos, Novelia baciana, Metarrhizos, Nisoclae, Phacenomyces, Lidacinus, toda la letanía, ¿no? de bichos y cosas. Le digo, oye, sí, a ver, ¿y cómo ves el laboratorio? ¿Dónde está la balanza analítica? ¿Dónde está la campana de flujo laminar? ¿No? Oiga, ¿no tiene balanza termosensible? ¿No tiene usted así me empieza a dar nombres de aparatos, ¿no? Nosotros tenemos una incubadorcita de reciclaje y tenemos mesas de trabajo, mecheros y eso, sí, ¿no? Ya se queda así, no, es que yo necesito esto. Yo no, gracias. Usted quiere montar un laboratorio para la industria. Nosotros queremos montar aquí un laboratorio, pero que sirva para el campo. O sea, no me interesa algo así tan sofisticado, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de que nos apoyara una doctora de la Facultad de Biología de La Habana, la doctora Gilda Guerra, que todavía es nuestra asesora ya hace varios años. Y ella llega 2 meses a nuestro laboratorio ahí pues la verdad llega a platicar, a fumarse cigarritos, nos tomamos el café, conversamos y vamos viendo, porque la verdad es tan simple lo que estamos haciendo que lo hacemos en un momentito y lo demás es conversar. Pues nos sirve mucho porque intercambiamos ideas, ¿sí? Y nos damos cuenta de que hay todo un mundo por descubrir y cada vez vamos confirmando más cosas. La primera cuestión que confirmamos fue de que no necesitas aislar a un microorganismo, sino más bien es promover la comunidad de microorganismos. Porque todo el mundo está pensando cómo aislar al bichito. Es que me dijeron que este bichito mata a tal palomilla o a tal gusanito y con eso lo controlo. Y no, nos dimos cuenta que cuando tú tienes una actividad diversa, entonces puede actuar ese y 5 más. Entonces no necesitas sacar a alguien de su comunidad, entrenarlo, reproducirlo y luego lo vuelves a mandar a una comunidad donde también tiene que estar otra vez sobreviviendo dentro de esa comunidad. Entonces, ¿para qué especializas algo que no tiene sentido? Mejor es
promover que toda la comunidad crezca juntos. Y creo que eso se aplica también a nosotros. Seleccionar al mejor agricultor, sino más bien es decir, bueno, ¿de qué manera entre todos podemos hacer una nueva forma de relación, ¿no? Y es muy interesante todo esto. Entonces, pero claro, también vamos a ver grupos funcionales de microorganismos. Por ejemplo, los grupos que están más dedicados a la captación, movilización, fijación de nitrógeno, que esos son muy interesantes, ¿no? A mí me preguntaba, cuando yo hablaba de organismos fijadores de nitrógeno, me preguntaba un maestro de la universidad, dice, oye Nacho, tengo una duda, dice, ¿cómo sustituyes la urea con la actividad microbiológica? Me la puso complicada. ¿Cómo sustituir la urea con microorganismos? Me la puso complicada porque batallé mucho para no responderle feo, para no mentarle a su madre querida. Le dije, bueno, ¿cómo? Yo no sé, le digo, oye, yo no sé si, o por qué me haces esa pregunta, ¿no? Porque me estás preguntando cómo voy a sustituir al sustituto. ¿Qué fue primero en la vida, no? La urea es un desecho industrial, es un invento del hombre. ¿Cómo voy a sustituir eso? Al contrario, la urea vino a sustituir funciones de la microbiología del suelo. Y además de sustituir esas funciones, acabó con mucho de la vida del suelo. Yo no necesito sustituir al sustituto. Más que nada necesito regresar a lo natural, que me dé otra vez esa vitalidad en el suelo para no necesitar yo meter esas porquerías. Además, yo no sé por qué razón todo se nos da a nosotros los humanos. Fíjense, nosotros tenemos cosas gratis y compramos, ¿no? 78% de la atmósfera es nitrógeno y compramos bultos de urea. ¿Qué más concentración? Ah, no, la urea trae 46% de concentración, no es cualquier cosa. ¿Qué más concentración que el 78% de la atmósfera? Ah, pero no está disponible, porque ya lo mataste con tus herbicidas. Lo que se puede hacer disponible, lo biodisponible en nitrógeno, pues es eso, la microbiología que acabas de matar. No, pero es que la velocidad, ¿con qué velocidad crecen las plantas en el bosque? Veníamos viendo estas montañas, puro nitrógeno. Aquí está lleno de expresión del nitrógeno en las plantas. Yo no sé si sea necesario ir a la bodega a comprarlo, porque hay una bodega aquí, ¿no? De Fertivero o Iberofer o alguna cosa así, ¿no? No sé si vendan ahí microorganismos fijadores de nitrógeno o alguna cosa así, pero yo le digo, mira, yo venía con la esperanza de que no estuviera sucediendo lo mismo que allá en México o en América Latina, y aquí también se los están jodiendo con eso los fertilizantes químicos. Aquí también los tienen bien jodidos con los herbicidas, los tienen bien jodidos con los transgénicos,
alegra, al contrario, me preocupa. Y me preocupa porque necesitamos entonces volver a hacer algo diferente. Entonces, pues, si alguien tiene alguna pregunta antes de arrancar con el tema, esto fue la presentación. Hoy, el mayor aliado en todo este proceso de industrialización son los miedos, ¿no? Lo que más da su lucro hoy es el miedo. La administración del miedo, de la patología, es lo que más da dinero hoy en día en los procesos. El miedo regularmente es fecundo en aquellas capacidades que no existen. Regularmente el miedo ocupa los espacios que no hemos ocupado. El miedo es atreverse. El que no se atreve está lleno de miedos, ¿no? Y es bien interesante. Hay una sociedad de sonámbulos que pertenecen al miedo. Nos tocó enfrentar esto a nosotros, hay que enfrentarlo, ¿no? El miedo hay que derrotarlo. Esta propuesta de la agricultura orgánica es esa propuesta de derrotar miedos, de desafíos. Y hay que hacer con que el miedo tenga miedo. Y esa es nuestra propuesta. Yo nací derrotando el miedo, nací con 7 meses. No tuve miedo de asomarme antes. Siempre, todos los días, para mí es un día más, ¿no? En la propuesta de la agricultura orgánica, yo siempre ando con 3 herramientas. 2 fusiles también me acompañan. Siempre me han gustado los fusiles. Mis 2 últimos fusiles yo tengo un fusil y ese fusil se llama el escudo, el saber como un escudo y el conocimiento como una espada. Esos son mis 2 fusiles. Aprender de los sabios del campo que todavía existen y a partir de eso rescatar una posibilidad de un conocimiento cuyas raíces están en el saber campesino. Mientras que haya campesinos, personalmente pienso en la esperanza. Siempre ando buscando ese refugio de los campesinos. Campesino es símbolo de libertad, independencia. Es símbolo de sudor en un plato, es símbolo de fraternidad, es humanidad. Y cuando un campesino desaparece, se erosiona la fraternidad, el sudor, la diversidad y la existencia del ser. Pasamos a ser objetos del mercado. Somos sonámbulos y objetos del mercado. Tenemos miedo. Yo creía que los europeos no tenían miedo. Y es interesante que tienen miedo a perder sus carreteras, sus carros, y tienen miedo de perder sus comodidades, sus tarjetas de crédito. Tienen miedo de que amanezca. Yo no tengo miedo de que amanezca. Pero ustedes tienen miedo de enfrentar el otro día. Es bien interesante eso. He tratado de entender en esta gira, ya que completo un mes por esta Europa humillada. Porque yo conocí Europa de otra forma, me dieron la idea también de otra forma, y he ido confirmando otras cosas cuando recorro el interior y las entrañas de esta Europa. He tratado de entender un poquito la historia de la agricultura a través del tiempo, en nuestros países, en África, donde también trabajo hace tiempo. Y he tratado de entender que cada país y cada lugar y cada continente tiene su historia, en la cual tiene sus procesos como los miedos se llevan. A África se le inventa el hambre como una cosa del miedo. Sin embargo, no hay condiciones climáticas para tener miedo del hambre en África, porque son países muy ricos. ¿Quién nos inventa los miedos?
¿Quién lucra con el miedo? Y entonces hacemos parte de la sociedad del miedo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, no hacemos milagros, hacemos lo imposible. Vamos a trabajar 3 días, 1 día y medio para cada actividad. No es fácil hacer eso. Los europeos tienen miedo de invertir en un diplomado de 12, 15 días, reunirnos para hablar. Pero en América Latina se sacan 12, 10, 15 días para hablar entre nosotros. Ustedes para reunirse piensan más de 2 veces para disfrutar, dialogar. Inclusive piensan para invitar a una persona porque tienen miedo a quién invitar. Tienen miedo de abrir las puertas. Tienen miedo de sí mismos. Tienen miedo de preguntarse frente al espejo si son felices. Porque no tendrán la respuesta. La felicidad no está con ustedes, se las han robado. Yo veo rostros muy débiles en ustedes, áridos, robados, pero llenos de esperanzas. Los veo a ustedes no con una energía. Yo los veo que a ustedes les han robado la energía. Los tienen sometidos totalmente. Eso es interesante, todo eso, como va sucediendo. Ayer leyendo un poco los periódicos de España, entonces el imperio decía, los europeos tienen que ceder más, hay que volver más mendigos los españoles, decía el periódico ayer. Y las normas nuevas del Fondo Monetario Internacional son estas. Y tienen que obedecer, si no los préstamos no se hacen. Entonces mi pregunta es, ¿quién toma las decisiones en España o en los países? ¿Quién toma las decisiones? ¿Los españoles o quiénes toman las decisiones? Es eso, ¿no? Hemos delegado los derechos ciudadanos. Estamos desposeídos de lo más sencillo, de decidir por nosotros mismos. No decidimos por el niño ni por nuestra familia. No decidimos qué comer, no decidimos sobre la calidad, no decidimos qué vestir, nos visten. No elegimos. No tenemos el derecho de recuperar los saberes. El saber está ausente en nosotros. En esta propuesta de agricultura orgánica es volver a recuperar esa propuesta del saber. Felizmente, en muchos lugares de América Latina la industrialización no llegó, porque no tuvo la pomposa carretera que le construyeron a ustedes de 4 carriles para que llegara totalmente, más rápidamente el saqueador. Y ustedes reclamaron buenas carreteras y buenas carreteras tuvieron y el saqueo fue más rápido. Exigían nuevas máquinas y las nuevas máquinas modernizaron la velocidad con que los jodieron. Es interesante los contrastes. Me decía un abuelo, hay el día del cazador y el día de la caza. El día de la caza para los pequeños campesinos que no tuvieron esa posibilidad de ser colonizados por la agricultura industrial, hoy son los que están adelante. Hoy se les visita a los campesinos que no tienen industrialización como siendo el ejemplo. Interesante eso, ¿no? Hoy se visitan los campesinos que no tienen tractor, que tienen una yunta de buey. Hoy se visitan los campesinos que cantan, que son felices. Es bien interesante. Estamos detrás de la propuesta orgánica, una propuesta donde sea posible nuevamente escuchar el canto cuando se trabaja. Hoy Europa no canta cuando trabaja, geme, sufre. Europa no canta, llora. Europa está humillada y hay una distracción que nos han hecho creer a los que fueron colonizados del sur. Algunos les hicieron creer que ustedes eran importantes por el dinero. Y aquí es donde yo vengo a pedirles la cuenta a ustedes. De ustedes no necesitamos dinero.
Nosotros no somos mendigos. La cooperación verdadera ha comenzado y se llama Sur-Nord. Nosotros tenemos mucho para aportar para ustedes. Mucho. Tenemos bases culturales arraigadas. Nos sentimos orgullosos de nuestros campesinos, nuestros idiomas y nuestras relaciones culturales. Ustedes se pararon en el tiempo. Ustedes están humillados en su propio capital. Están arrodillados. Nosotros todavía tenemos las posibilidades de gritar. Ustedes, su grito está hecho un nudo. Tienen miedo de gritar. De gritar una agricultura diferente, de gritar forma biológica diferente. Tienen miedo. Y es eso. En estos 3 días vamos a ver la posibilidad de intercambiar eso. No traemos recetas, traemos una de tantas posibilidades donde hay que recrearnos. Vamos a hacer ejemplos de algunas prácticas de agricultura orgánica y esos ejemplos no tienen derecho de autor. Pero lo importante no es hacer las cosas, lo importante es entender por qué hago las cosas. Y en esta propuesta de ese ejercicio de las prácticas que vamos a hacer, vamos a intercambiarlas como un ejercicio de ver las posibilidades de reencontrar cosas locales. La mejor agricultura para el campesino no es aquella donde él cambia de insumos. La mejor agricultura para el campesino es aquella que está a su alcance. La mejor tierra para el campesino es aquella que está bajo sus alpargatas. El mejor abono es aquel que él puede hacer con sus recursos locales. Su mejor amigo, el que está a su lado, su vecino. Tenemos miedo del vecino. La sociedad industrial te dice que tu vecino es enemigo y nos lo hemos creído. No sabemos quién vive al lado, pero tenemos miedo del lado. Es todas esas cosas. ¿Miedo a quién tenemos entonces? En biología, el único ser que resiste contra la muerte y forma estructuras de mejorar la salud es el ser humano. En el bosque no hay hospitales, no hay casa de cura en los bosques. Es interesante todo eso. En biología, el único que ocupa espacio físico sin llevar consigo los comportamientos biológicos es el ser humano. En biología, ningún ser, ninguna partícula viva avanza sin antes tener definido otras cosas. El ser humano es perverso, avanza físicamente sin saber qué es lo que quiere con lo que ocupa. El latifundio. El latifundio que ha hecho muy mal a nosotros en América Latina. En Colombia, en los últimos 10 años, ha sido desplazados 3 millones de familias del campo a la ciudad y han sido asesinados 300.000 campesinos en los últimos 10 años. Cuando un campesino de la ciudad, cuando un campesino del campo migra a la ciudad, son 2 problemas. El campesino deja de producir un alimento para muchos y pasa a consumir el de muchos. Son 2 problemas. No es igual un mendigo citadino que un campesino transformado en mendigo. No es igual. Son 2 cosas diferentes. El lugar de campesino no es la ciudad. El lugar de campesino es el campo. Necesitamos hacer alianzas de reconstrucción de sociedad, donde el ciudadano consumidor de alimentos se aproxime al campo y rompa las relaciones burocráticas que lo aproximan, como es la mafia de la certificación. Los certificadores son una mafia, hacen parte de la línea como el coyote, el intermediario, el atravesador y el especulador. El certificador es aquel que nace como una nueva propuesta de colonizar. Tienen un precio los colonizadores. Y eso es lo que hay que tener claro en esta propuesta de la agricultura orgánica. Hay que reconstruir alianzas. Y esas alianzas, no hay distancias. Es posible
aproximar las distancias es posible. Tenemos que recuperar la confianza entre nosotros. No hay que delegar la confianza, es recuperar la confianza entre nosotros. Y eso es lo que hay que hacer. Esta propuesta de la agricultura orgánica también tiene ese sentido. No podemos hablar la técnica por la técnica. Me encanta la tecnología, yo la uso. Pero lo importante es con qué capacidades tú descifras y decodificas la tecnología. Y la pregunta es muy sencilla. Un agrónomo que es vilmente engañado en la universidad, en una caverna, da asco a las universidades europeas, da asco a la manera como la gente marcha en las universidades. Son centros de secuestro de utopías y sueños. La universidad en Europa no tiene compromisos, tiene negocios, que es diferente. Da asco la tecnología agropecuaria en Europa. Da asco, huelen a cadáver, huelen a enfermedad. Sus profesores son cadáveres. El conocimiento hace tiempo lo enterraron. Para aprender tecnología y ser adiestrado no se necesita pervertir la universidad. La universidad en su origen es donde es permitido la universalidad de conocimiento. Hoy no hay universalidad. Una universidad que no permite pensar diferente no es universal, es castradora. Y eso actualmente Europa lo tiene. Europa castra su gente en las universidades. Hay una lobotomía total en los ingenieros, si así se les puede decir, porque yo dudo que tengan ingenio. Los ingenieros creen saber, creen tener ingenio, y yo hace rato lo ando buscando. Menos mal que aquí no hay ingenieros. Aquí todos son humildes campesinos. Es eso, permitir desingenierizar la cabeza y alpargatizar el conocimiento es básico para el avance de la agricultura orgánica. Hay que alpargatizar el conocimiento, desingenierizar la cabeza y permitirnos otra posibilidad. No he venido a pelear con los conceptos de ustedes, porque algunos comienzan a comparar conceptos y entonces comienza la resistencia. Desenchúfense, desconéctense, saquen sus celulares de sus cabezas, estén de cuerpo aquí y el debate será rico. De lo contrario, no es posible dialogar. Hoy tenemos miedo de hablar con la gente, de ver a los ojos. Tenemos miedo de eso. Tenemos miedo de ver la otra o el otro. Tenemos miedo de cuestionar, porque si cuestiono soy enemigo. No, los enemigos están en otro lugar. Con certeza pertenecemos a ese sueño. En estos 3 días vamos a ver si somos capaces de construir, o por lo menos intentar construir la idea de que es posible un mundo diferente, de que es posible reconstruir pensamiento, es posible. Esa propuesta de la agricultura orgánica es una propuesta de seres y saberes. Es una propuesta, y como ustedes, buenos españoles, les gusta la cruz, y es siempre crucificado, le hacen homenaje a la cruz, y yo respeto la cultura de la cruz de ustedes. La agricultura orgánica es una agricultura que se fundamenta en seres que desarrollan saberes. La agricultura orgánica es de seres y saberes. Cuando yo soy, tengo identidad, desarrollo saberes, y quien desarrolla saberes, desarrolla el hacer. Y cuando soy, sé capaz de definir qué hacer para definir qué tener. Hoy la sociedad me secuestra. Ya no soy y ya no tengo saberes. Hoy pertenecemos a la sociedad del hacer para tener. Observemos, ¿qué hacemos únicamente para tener? Lo que es peor,
No tienes el derecho a elegir. Porque aquel que te dice qué debes de hacer, te dices qué debes de tener. No elegimos ni siquiera qué comprar. No tenemos ni libertad para eso. El modelo está montado y tú tienes que consumir el modelo. Consumimos teclas, consumimos aparatos. Las conversas en los bares es de la modernidad del teléfono que tienen en la mano. Se sientan dos y los dos están enchufados o enchufados. Hay una desconexión total. Esto lo podíamos transferir a la historia de la agricultura a través del tiempo. ¿Pero qué es eso? También en la universidad no se me enseñó la agricultura a través del tiempo. De entrando al baño, no sé si observaron que en la parte de arriba hay un jabalí. Y hay que preguntarse, ¿él en qué momento fue aliado para el desarrollo de la agricultura? Pero todo el mundo ve solamente algo allí, pero carecemos de contenido. No tenemos historia, no tenemos memoria. Un pueblo sometido por la industrialización no puede tener memoria. Es peligroso tener memoria. No construimos historia. No hacemos parte de la historia. Pasaremos a la historia como las generaciones perdidas. Yo no quiero pertenecer a las generaciones perdidas. Mis hijos y mis nietos con certeza también no lo serán. No podemos pasar a la historia. Debemos de construir la historia. En América Latina los campesinos construyen la historia. Es duro como la estamos describiendo y a los reinos a los que nos sometemos. Pero ustedes les negaron la posibilidad de continuar escribiendo la historia. Les han robado el derecho de la memoria. Les han robado la historia y les cuentan historias. Y se la creen. No saben de dónde salió todas las cosas de ustedes. Los compró y los acomodaron. Ustedes viven en la ilusión de la comodidad. Les venden servicios de comodidad y todo el mundo sale a luchar porque ha perdido la comodidad, pero no porque tenga una conciencia interna de transformación de la sociedad. Los europeos están incomodados porque les han quitado su comodidad. Yo observo, todo el mundo le habla, yo hablo mucho con la gente, converso, y la incomodidad es que le ha perdido la comodidad. No me dicen, me han robado mi contenido. No. Toda la protesta es en función no del ser, sino del tener. Porque si tuvieran nuevamente posibilidades de malbaratar el dinero, de cambiar de carro, de hartarse y botar comida, ustedes estarían tranquilos. ¿Qué importa que aquí adentro no haya nada? Por eso mi esperanza es que en función de todo este sometimiento hay que avanzar rápidamente a superarlo con estos encuentros. Estos encuentros son encuentros de una catálisis psíquica, de enfrentar todas esas posibilidades. Y una de las posibilidades con que yo trabajo es el campo. A mí me toca lo del campo. Y hay que tener claro cuando se va al campo para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. Hay que tener 3 condiciones básicas, 3 principios básicos con los cuales yo siempre ando. Coherencia, consecuencia, lo más bello, estar dispuesto en cualquier lugar. No es el Estado, el rey o el Papa el que me va a colocar un hueso en mi dentro. Me siento libre en cualquier territorio. Cualquier territorio y cualquier lugar es una trinchera de combate. Es un lugar donde hay que levantarse frente a la injusticia. No hay Europa, no hay África, no hay América Latina, no hay continente para gritar contra la injusticia. No hay tiempo a perder para gritar contra la injusticia. No hay espacio para acobardarnos. Y donde no hay trinchera hay que hacerla. Y eso lo hacemos con la agricultura orgánica. Esa trinchera la estamos construyendo. Es que en ese grado de convencimiento que hay que salir.
Entonces, una pregunta que nosotros siempre hago es, ¿venimos aquí para tirarle a qué? ¿A qué le vamos a tirar estando aquí? ¿Por dónde vamos a hacer? Porque cada uno tiene su papel. Zapatero a tus zapatos. Es reacomodarnos nuevamente como soldados de combate que tenemos que salir de aquí. Y aquí debemos de salir con compromiso. No sé cuál. Yo sé con qué compromiso tengo. Cuando yo ingresé a la universidad no para traicionar mi clase. Yo ingresé a la universidad para mejorar mi clase social y no para traicionarla. Hoy muchos ingenieros entran a una universidad y traicionan su clase. Los agrónomos tienen vergüenza de decir que su abuelo trabajaba con una yunta de buey. Porque en la universidad no se habla de yunta de buey, se habla de John Deere, se habla de la mecanización. Es prohibido en la universidad hablar de un abono o de un fermentado, porque lo moderno viene en costales y se lo vende la industria. Es prohibido hablar de mierda de vaca, porque tú la puedes trabajar de una manera diferente, pero ¿para qué hablar de eso si la industria te hace soluble o insoluble? La industria te vende servicios de comodidad también. Y es eso. Tenemos que volver a conquistar, buscar nuestra identidad como seres que desarrollamos saberes. Es así, de conquistar nuevamente los 4 espacios, nuevamente avanzamos en la estrategia del caracol y nunca en línea. Hay que ir avanzando, y en ese avanzar nunca concuerdo con que dar para recibir. El dar para recibir es cerrar el círculo, y el círculo no se debe cerrar. Y cuando el círculo no se cierra, surge la espiral. La vida es una constante espiral. El pensamiento debe ser algo indefinido, algo que te permite avanzar. El círculo no permite avanzar. Nosotros pertenecemos a las generaciones de los ciclos. Hoy los agrónomos, los niños, los técnicos, la ciudadanía hablan del ciclo del agua, por ejemplo, para colocar un ejemplo. Y hablan del ciclo del agua, pero en la realidad el ciclo del agua no existe. Hablan del ciclo del nitrógeno, y el ciclo del nitrógeno no existe. Hablan del ciclo del azufre y no existe. Y hablan del mundo fraccionado. El círculo y el ciclo están en fracción como la tabla. Es un método cartesiano. En biología no hay círculos. No hay círculos y no hay ciclos en biología. Porque si no, las cosas no evolucionarían. Las cosas que evolucionan rompen los círculos. La evolución no pertenece a los circuitos cerrados. Ni siquiera conocemos las definiciones de entropía y de evolución, pero queremos hacer agricultura orgánica. Es básico entender conceptos básicos. Y es eso. Nos dan como referencia en las universidades en el sur, como ustedes siendo la meca del conocimiento. Y grande decepción cuando se viene con otra filosofía y otro cuento. En estas condiciones, nadie añora el sufrimiento de ustedes. Al contrario, nosotros decimos, tenemos que darnos la mano. A pesar de toda la historia que tienen por pagar, nosotros decimos, estamos para darte la mano, pero respetándonos. El dinero no debe ser una alianza, debe ser el sumatorio de culturas de alianza. Es eso lo que tenemos que unir. Esa bella América Latina, que la sueño libre siempre, es la que me hace caminar. Y esa envidia de ese sueño es que quiero darles a ustedes. Quiero que ustedes tengan envidia de lo bueno, envidia de luz,
en vía de calor, en vía de debate, en vía de riesgo, de posibilidad. El conocimiento y el sueño no pueden ser una pieza de museo. El sueño debe ser vivo. Vivo lo queremos, vivo lo soñamos. Y eso es lo que queremos. En la agricultura orgánica es ese sueño. En Cuba, cuando se fundó el movimiento de la agricultura orgánica en 1994, entonces discutíamos cómo son estas cosas. Me recuerdo tanto que un campesino en Cuba le dicen guajiro, y él bellamente decía, esa cosa que ustedes hablan de agricultura orgánica es como volver al futuro. Bello, bello. Mire lo fantástico de esa reflexión de ese campesino. Lo que ustedes hablan es volver al futuro. Por lo que ustedes hablan ya existía, de volver. ¿Y qué es el futuro? El mejoramiento de esa técnica. Entonces mire cómo él concilia en esta frase la tecnología con el saber. Para mí fue un momento, y ahí se quedó, ese es el principio con el cual comenzamos a trabajar esa propuesta de la agricultura orgánica en Cuba. Volver al futuro. Y es eso. La agricultura orgánica en ningún momento niega la tecnología. El problema no es la tecnología. El problema es la tecnología en manos de quién. ¿Con qué saber? Tú defines la tecnología. ¿Con qué saber prendes el tractor? ¿Con qué saber dices entre el tractor o no entre el tractor? ¿Con qué saber haces abono? El problema no es hacer el abono. El problema es con qué bases de conocimiento yo hago el abono. Hay que entender qué es un abono. Hay que entender qué pasa en una descomposición de materia orgánica. Hay que entender cómo los árboles hacen su lignificación. Hay que entender cómo los árboles crecen lentamente y cómo se descomponen lentamente. Hay que entender cómo una lechuga nace rápidamente y rápidamente se descompone. Si no tenemos esas relaciones de velocidad de la biología, estamos fregados. Hay gente que quiere hacer, por ejemplo, compostas con desecho de casa. Es imposible hacer compost con desecho de la casa. Lo que rápidamente se mueve es agua. Una lechuga no mueve materia, una lechuga mueve agua. Lo que rápidamente crece es agua. Lo que lentamente se desarrolla es la solidez. Entonces ni siquiera sabemos las velocidades de la vida. Vamos a ver cómo nos va a ir con las reflexiones. Es importante la acción y la reflexión. Y en esa acción y reflexión, yo iba a pasar, ¿no, Nacho? Pero no, me la paso después en el otro grupo individual. Me dicen que voy a hablar hasta las 12 de la noche. Dicen que, ¿qué día es hoy? Bueno, viernes. Que dicen que los europeos en esa zona hacen ayuno, ¿no? No hay ayuno. No hay ayuno. Hay una frase de la época. No, está bien. Después yo me la paso para mí. ¿Está bien? Es que iba a pasar diálogos, pero no, está bien, está bien. Está bien. Vamos a ver en qué momento vemos. Es que resumir todo en. Esta es una linda aventura, esta vida. Es una linda aventura porque nos aventuramos a hacer cosas en un día y medio. En este día y medio, en la realidad, es poco lo que yo puedo aportar y es mucho lo que yo puedo ganar. Porque en ese día y medio me ubico cada vez más. Yo le soy sincero, en este día y medio yo soy el que gano más. Yo soy el que más voy aprendiendo, ¿no? En cada lugar voy aprendiendo cada vez más. Vamos a hacer cosas o cositas y ahí vale la pena la reflexión.
Es importante. Si hay tiempo, ¿verdad? Pregunto por una cosa que no existe. Sí que lo hay. Dos cosas básicas. Después de que el veneno mata, ¿qué se hace? Otra pregunta básica. Antes del veneno ser veneno, ¿cómo es la molécula? El veneno, él contamina antes de ser veneno. 25% de agua dulce en el planeta es contaminada por el procesamiento de los insumos agropecuarios. La gente dice, no, es que el veneno contamina. A partir de la bolsa y antes, para hacer veneno, él también contaminó. Entonces yo siempre a los profesores agrónomos les digo, ¿cuánto fue la contaminación de este veneno antes de ser veneno? Porque no está en costo de producción. ¿Y por qué hay que calcular el costo de producción? Porque está subsidiado. El veneno antes de ser veneno es una molécula que pasó por un proceso de síntesis y ese proceso de síntesis contaminó otras cosas. Entonces, el veneno, hay cosas ocultas en el veneno. Y cosas ocultas del veneno es antes de ser veneno y después de ser veneno. Son costos ocultos. Ocultos porque no tenemos la formación para desocultarlos. Y ocultos para la industria porque le conviene. Lo oculto en la industria se transforma en lucro. Eso es todo lo que hay que ir desmenuzando de todo esto. Nosotros vamos a tocar, yo voy a tocar algunas cositas rápidamente sobre todo cómo los venenos afectan la calidad de los alimentos internamente dentro del metabolismo de la planta. Como una molécula del veneno que después de que mata el insecto, como esa molécula se suma al metabolismo de la planta y cómo te jode. Y cuando analizan la planta, no tiene residuos de veneno, tiene otro metabólico. Y el pendejo anda buscando una molécula y la industria dice, no, no hay residuos de eso. Pero a veces no conozco química, yo tengo que entender metabólicos. ¿Y qué es metabólico? Ese veneno, ¿en qué se lo transformó? Y yo tengo que entender química del veneno para cuestionar el veneno. Si yo coloco aldrin como veneno en una planta y voy a analizar aldrin en la planta o en el ser humano, no encuentro aldrin. Yo tengo que ver metabolitos de dialdrina, que es diferente de la molécula. La gente anda buscando para tiometílico en los alimentos, no hay para tiometílico. Ahí es una molécula de parausón que es diferente. Entonces hay que entender un poquito de la química del veneno para poderlo cuestionar. La gente anda buscando RAM, glifosato en el suelo, no hay. Ahí es un quelato, en la cual elementos que estaban allí no se predisponen, porque los metabólicos del glifosato, ¿verdad?, cambian con el zinc que hay en el suelo y se transforman en una molécula, y entonces ahora no deja mover el zinc, pero ahora yo te vendo zinc soluble para el cultivo. No, esa gente conoce química. Lo que quiero decirles a ustedes es que el tamaño del enemigo es un tamaño que está preparado técnicamente. La industria no tiene cualquier pendejo vendiendo y fabricando insumos, no, la industria tiene gente capaz. Y a ese nivel tenemos que prepararnos con capacidades. Hay que entender química, hay que entender bioquímica. Por eso a los estudiantes, las y los más nuevos, los estimulo, hay que estudiar, hay que estudiar. Los quiero de este lado, pero preparados, no mediocres. No, vengan para este lado, pero preparados. Si no están preparados, sentaditos ahí los sonámbulos, sentaditos ahí. Porque para venir a hablar pendejadas al frente, la industria le gusta eso. Porque a la industria le gusta un pendejo al frente.
y la industria muy precisamente... No, para venir a esta lucha hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Eso significa estudiar, estudiar y estudiar. Leer, leer, leer. Escribir, escribir y escribir. De lo contrario, estamos fregados. La industria se prepara. La industria es industria. Este año la industria lanzará 76 productos biosimilares en España. Y ustedes comprarán biosimilares en España. Es gente capaz tecnológicamente. Pero no hay que desconocer la industria, es un poder técnico. Entonces esta pelea hay que hacerla a ese nivel. Y hay que prepararnos, hay que prepararnos. Y la mejor preparación no está en las universidades, está en esos espacios, en recrear los espacios. La universidad hay que recrearla desde afuera. Hay que conquistar nuevamente la universidad desde afuera. La universidad no existe adentro, la universidad hay que reconstruirla desde afuera. Les recomiendo los 2 tomos sobre Iván Illich que dicen, se llama Obras Reunidas de Iván Illich. A veces una educación. Y ahí entonces actualmente se hicieron 2 tomos. Y están en esos 2 tomos. Ya les digo el tamaño de los tomos, porque hay gente que ve el tamaño del libro y ya no lo lee. No, así son los idiotas. Ven el tamaño del libro y se asustan. Iván Illich. Y se llama Obras Reunidas de Iván Illich. Muy bueno, muy bueno. Ahí vamos a estar comentando sobre otra literatura. A los que trabajan en la parte de pedagogía, en las escuelas y todo, les recomiendo el libro de Komeneski, Didáctica Magna, Komeneski. Es fantástico. Son personajes de 1600, ¿no? Un pensamiento... Komeneski, Didáctica Magna. Didáctica Magna. Muy bien. Para que ustedes tengan en consideración lo que hicieron en América Latina, les recomiendo leer el libro de Eduardo Galeano. No ven a Javier de América Latina, ya es de los primeros que hay otros fantásticos. Ser como ellos y otros artículos. Y otros artículos. Ahí está la porcioncita que le corresponde a ustedes. ¿No? Cuando los españoles llegaron a América, le dijeron a los indígenas: cierren los ojos. Y cuando los indígenas abrieron los ojos, los indígenas tenían la cruz en la mano y los españoles tenían las tierras. Así fue de tremendo, ¿no? La punta de la cruz tenía una bayoneta. Pero bueno, no hay que olvidar la historia, ¿no? Sobre ella creamos nuevas relaciones, ¿no? Tener nuevas relaciones no significa olvidar esa historia, ¿no? Perdonar no es olvidar. Porque no podemos olvidar la historia, ¿no? Esa historia que nos montaron, nos hicieron, hay que relacionar y superarla en las relaciones. O no se puede borrar, pero si estamos para nacer, renacer encima de ella, ¿verdad? Renacer. Y eso hay que ir avanzando en todo eso. Ese sentido de cooperación hay que hacer entre los niños, las personas, los intercambios, incluso de información, la agricultura diferente. ¿Preguntas?